El éter vibra. No es un sonido, es una pulsación constante que recorre los reinos inmateriales. Cada partícula de luz responde a una frecuencia precisa, una sinfonía celestial que no conoce pausas. El coro incesante se eleva, una marea de voces que se entrelazan en una geometría perfecta. Las notas se expanden, rebotan contra las estructuras de cristal y regresan al centro, manteniendo un equilibrio absoluto. Aquí el tiempo no transcurre, solo se sostiene mediante la repetición de esta armonía. Los serafines mantienen el ritmo, sus voces se funden en una sola corriente que sostiene la estabilidad de todo lo existente. El aire está cargado de una densidad sonora que dicta la posición de cada elemento. Es una paz inamovible. La sinfonía es la ley, y el coro es el motor que mantiene los reinos en su lugar, girando en una calma eterna y absoluta. En el corazón de esta sinfonía, un punto de luz se intensifica. Lucifer ocupa el epicentro. Sus alas se despliegan, batiendo el aire con una cadencia que absorbe el brillo del entorno. Cada movimiento de sus alas genera ondas que desplazan las estrellas cercanas, eclipsando su luz con una intensidad superior. La estela de su movimiento es un rastro de fuego blanco que se expande y se contrae, marcando el ritmo de su propia existencia. Los serafines, dispuestos en círculos concéntricos, detienen su mirada en él. Sus ojos siguen el arco de sus alas, incapaces de apartarse ante tal despliegue de poder. Lucifer no canta, él dirige. Su presencia es el eje sobre el cual giran las voces del coro. Cuando él se mueve, la luz se curva a su alrededor, creando un campo de fuerza que separa su espacio del resto del firmamento. Los serafines se inclinan apenas unos grados, reconociendo en cada gesto de Lucifer la autoridad absoluta. La armonía persiste, pero el ritmo dentro de Lucifer comienza a alterarse. Una vibración extraña, ajena a la sinfonía, nace en el núcleo de su ser. Es una sombra, una mancha de opacidad que se teje entre las fibras de su voluntad. La duda no llega como un estruendo, sino como una pregunta silenciosa. Lucifer observa el trono, pero la luz que emana de él ya no le resulta absoluta. La idea germina con una lentitud punzante. ¿Por qué inclinar la cabeza ante una fuente lejana? ¿Por qué entregar la voz a un eco que no le pertenece? La semilla se expande. Él siente el peso de su propia existencia, un peso que reclama un centro distinto. La pregunta se repite, cada vez con más fuerza. Si él posee la luz, si él es el eje del coro, ¿por qué no ser el destinatario de esa misma alabanza? La duda se vuelve una presencia física. Lucifer detiene el movimiento de sus alas por un milisegundo. En ese vacío, la sombra se asienta, transformando la obediencia en una interrogante. La semilla ha echado raíces, y el orden, por primera vez, siente la presión de una voluntad que busca su propio camino. La mirada de Lucifer se desprende del trono. El peso de la autoridad divina, que antes dictaba su enfoque, se desvanece en el aire. Él baja la cabeza, un movimiento lento, casi imperceptible, que rompe la alineación perfecta del coro. Sus ojos, antes fijos en la fuente de luz, ahora descienden hacia sus propias manos. Él extiende los brazos frente a sí, observa sus dedos, los gira, los cierra y los abre, examinando la estructura de su propia forma. Sus palmas quedan expuestas, abiertas al vacío, como si buscara en ellas una respuesta que el trono ya no puede ofrecer. Él no busca la bendición, busca la sustancia. Sus dedos se rozan entre sí, sintiendo la textura de su propia energía. El coro sigue resonando a su alrededor, pero él ya no es parte de esa frecuencia. Su atención está totalmente volcada en el examen de su propia anatomía. Él ya no es un servidor que mira hacia arriba. Es un ser que se reconoce a sí mismo como el centro de su propia realidad. La luz que rodea a Lucifer comienza a mutar.
ya no es el reflejo diáfano que emana del trono, sino una emanación densa que surge desde su propio centro. El resplandor, antes puro y etéreo, empieza a teñirse de un matiz diferente, una frecuencia más baja que vibra con una intensidad desconocida. Lucifer observa cómo sus palmas, que hace un instante eran canales de luz ajena, ahora retienen un brillo propio, un fulgor que no se dispersa hacia el infinito, sino que se concentra alrededor de su figura. El tono de esta luz se vuelve opaco, casi sólido, como si el éter mismo se estuviera condensando bajo su voluntad. Los serafines cercanos giran la cabeza, sus movimientos se vuelven erráticos al notar la distorsión en el espectro que los rodea. La luz de Lucifer ya no armoniza con el entorno. Se convierte en un foco de interferencia, una mancha de color distinto que rompe la uniformidad del firmamento. Él cierra los puños y el brillo se intensifica, adquiriendo una cualidad metálica que parece absorber la claridad circundante. No hay duda en su gesto, solo la confirmación de una nueva propiedad. Él es ahora el punto de ignición de su propia realidad. El aire a su alrededor se vuelve pesado, cargado con la estática de una energía que se niega a ser compartida. El coro celestial fluye como un río incesante de frecuencias perfectas. Lucifer permanece en el centro, con la garganta tensa y el pecho erguido. La melodía exige su participación, una nota alta y sostenida que debe elevarse hacia el infinito. Él inhala, pero retiene el aire. Sus cuerdas vocales no vibran. En el momento preciso en que la armonía requiere su voz, él elige el vacío. La nota simplemente no surge. El silencio se abre como una grieta en el tejido del sonido. Es una ausencia abrupta, un hueco negro en medio de la sinfonía. La vibración del aire se detiene de golpe en su radio inmediato. Los serafines a su lado continúan cantando, pero sus voces chocan contra el muro de silencio. El contraste es violento. La falta de sonido se siente como una presión física, un peso que empuja contra los oídos de quienes lo rodean. Lucifer no se inmuta. Mantiene la boca cerrada, los labios sellados con una firmeza que desafía la inercia del coro. La perturbación se extiende. El ritmo, antes impecable, comienza a tambalearse. La disonancia se filtra en el espacio, una nota ausente que pesa más que 1000 voces juntas. Él observa cómo el flujo armónico se desmorona a su alrededor. El silencio persiste, una anomalía que se expande por la plataforma. Un querubín, atraído por la interrupción, gira la cabeza y fija su mirada en el centro del coro. Sus ojos buscan una explicación, una señal de que el orden se restablecerá, pero solo encuentra la inmovilidad de Lucifer. El querubín se detiene en seco. Sus alas se repliegan con un movimiento brusco, confundido por la falta de armonía que emana de aquel punto. Lucifer no baja la cabeza. No hay inclinación ni el menor gesto de reverencia que la jerarquía exige ante la presencia del trono. Él mantiene la barbilla erguida, una línea recta que corta el espacio con una firmeza inusual. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en el querubín, sin parpadear, sin ceder ante la presión de la mirada ajena. La tensión se acumula en el aire, una carga estática que hace que el resto de los ángeles disminuyan el volumen de sus cantos. Lucifer sostiene la postura, los hombros rectos, el cuerpo firme como una columna de piedra en medio de un torrente de luz. Es la primera vez que la geometría del orden celestial se ve alterada por una voluntad que se niega a inclinarse. El querubín intenta avanzar, pero la presencia de Lucifer actúa como un muro invisible. Lucifer rompe la inmovilidad. Sus pies, descalzos, se apoyan sobre el suelo de cristal con un sonido seco, un chasquido que resuena por encima de la música. Da un paso hacia la derecha, luego otro. Se aleja del centro de la luz, donde el coro continúa su melodía con una insistencia mecánica. Cada zancada es una ruptura. Él se desplaza con una lentitud deliberada, ignorando las miradas de los serafines que intentan seguir el ritmo.
Sus hombros se balancean con una cadencia propia, ajena a la frecuencia celestial. A medida que avanza, la distancia entre él y el eje de la plataforma aumenta. El brillo que lo rodeaba se vuelve más tenue conforme se aproxima al borde. Los ángeles a su paso se apartan, dejando un pasillo vacío, un rastro de espacio deshabitado que marca su trayectoria. Él no mira atrás. Sus ojos están clavados en el horizonte, donde la luz se difumina hacia la penumbra. El coro sigue cantando, pero sus voces suenan ahora distantes, como un eco que se pierde en la inmensidad. Lucifer llega al límite de la plataforma. Se detiene justo donde el cristal termina y el vacío comienza. Sus dedos se cierran en un puño, tensando los tendones de su antebrazo. El centro de la luz queda atrás. Lucifer levanta el brazo derecho. Sus dedos se despliegan lentamente, extendiéndose hacia la superficie del firmamento que se curva ante él. No hay vacilación en su gesto. La punta de su dedo índice roza la membrana de luz. En el punto exacto de contacto, la superficie reacciona. Una mancha de color ceniza brota bajo su piel, expandiéndose como una gota de tinta en agua clara. La luz, antes pura y constante, se retuerce y se apaga al tacto de su mano. Lucifer presiona con más fuerza. La mancha se ensancha, devorando el brillo circundante y dejando tras de sí una estela de opacidad. Él observa cómo la oscuridad se adhiere a sus huellas dactilares, una marca indeleble que se extiende por la superficie del cielo. La semilla de su pensamiento, antes oculta en su interior, encuentra ahora un cauce físico. Se enraiza en la materia misma del reino, convirtiendo el resplandor en una superficie fría y mate. Lucifer retira la mano, pero la mancha no desaparece. Se queda allí, una cicatriz oscura que late al ritmo de su propia voluntad. La superficie del firmamento se agrieta bajo la nueva presión. El orden que antes era inmutable ahora cede, se pliega y se oscurece, respondiendo únicamente a su toque. Lucifer se separa del borde. Sus pies abandonan la plataforma de cristal y se adentran en el vacío que conduce a los niveles inferiores del reino. Con cada metro que desciende, la frecuencia de su presencia cambia. El resplandor que emanaba de sus alas, antes cálido y solar, comienza a contraerse. La luz se despoja de su suavidad y adquiere una textura rígida, un brillo metálico que corta el aire. Él desciende con una trayectoria recta, sin vacilar, mientras el eco de su movimiento resuena contra las estructuras de luz. Los ángeles que se encuentran en los niveles inferiores detienen su vuelo al verlo pasar. Un querubín que flotaba cerca de una columna de energía se queda inmóvil. Sus ojos siguen la figura de Lucifer, captando la nueva tonalidad de su resplandor. El querubín inclina la cabeza, confundido por la falta de armonía en la estela que él deja tras de sí. Lucifer no reduce la velocidad. Su descenso es una caída controlada, una marcha hacia la profundidad del reino. A su paso, el aire parece volverse más denso, cargado con la estática de su transformación. La transición es absoluta. Él ya no busca la altura, sino que reclama el espacio que se extiende bajo el trono, marcando su camino con una luz que ya no reconoce a su creador. Lucifer camina por los pasillos de luz. Sus pasos resuenan con un eco seco, un sonido extraño en un reino acostumbrado a la armonía absoluta. A medida que avanza, los ángeles que patrullan la zona se detienen. No es una pausa de reverencia, sino de instinto. Al verlo acercarse, los seres alados retroceden. Despliegan sus alas para ganar distancia, creando un pasillo vacío frente a él. Sus rostros reflejan una confusión creciente. Intentan buscar la calidez habitual en su figura, pero solo encuentran una estática gélida que eriza el aire. Un grupo de serafines se aparta bruscamente, chocando entre sí en su afán por no rozar su estela. Lucifer no los mira. La tensión se condensa. El aire, antes fluido y musical, se vuelve denso, cargado de una presión que dificulta el vuelo de los otros. Cada vez que él pasa junto a una columna,
El brillo de la estructura parpadea y se atenúa, como si la materia misma temiera el contacto. El silencio que deja tras de sí es más pesado que cualquier coro, una señal clara de que el orden ha comenzado a fracturarse bajo su voluntad. Lucifer acelera su marcha. El suelo de luz bajo sus pies comienza a vibrar con una frecuencia baja y constante. Frente a él, emergen las estructuras colosales de la gran biblioteca celestial. Son muros de cristal puro que almacenan los registros de toda la creación. Al aproximarse, Lucifer no aminora el paso. Su presencia altera la arquitectura circundante. Las columnas cercanas se oscurecen al sentir su proximidad. Él se detiene justo ante el umbral, donde la luz se vuelve opaca. El aire se estanca. Ningún ángel se atreve a sobrevolar este sector. Lucifer clava sus pies en el suelo, firme, bloqueando la entrada principal con su sola presencia. El silencio es absoluto, una pausa forzada. Él mira hacia el interior de la biblioteca, donde los registros brillan con una intensidad que ahora le resulta ajena. La tensión llega a su punto crítico. Este es el límite. Al posicionarse aquí, Lucifer ha cortado el flujo de la historia celestial. No hay vuelta atrás. Él permanece inmóvil, una figura solitaria que desafía la estructura misma del cielo, esperando el momento en que el silencio se rompa. Lucifer se detiene ante el umbral de la gran biblioteca. Con un movimiento seco y preciso de su brazo, marca una línea invisible en el aire que divide el espacio. El cristal de las puertas reacciona al contacto. Una grieta oscura se extiende por la superficie, bloqueando el acceso a los registros de la creación. Él no retrocede. Se sienta en el umbral, apoyando la espalda contra la estructura. Su postura es rígida, una barrera física que impide el paso a cualquier otro ser. El suelo bajo él pierde su brillo natural, tornándose de un gris opaco que se expande hacia los costados. Lucifer mantiene la mirada fija en el vacío, ignorando las corrientes de energía que intentan fluir hacia el interior. Sus manos descansan sobre sus rodillas, cerradas en puños que tensan los tendones. La biblioteca, antes el centro del conocimiento, se convierte en un espacio inaccesible. Él controla la entrada, controlando así el flujo de la historia. El silencio en este sector es absoluto, una presión física que oprime el aire. Ningún ángel se acerca. La sola proximidad a su figura provoca que las alas de los otros se plieguen por instinto. Él permanece allí, inmóvil, convirtiéndose en el guardián de su propia prohibición. La biblioteca está cerrada. El registro de la creación ha sido interrumpido por su voluntad. Un grupo de serafines desciende desde las alturas, sus alas batiendo al unísono en un ritmo de alabanza. Se acercan al umbral de la biblioteca, intentando retomar la melodía que solía emanar de los registros. Lucifer, sentado en la entrada, percibe el aire desplazado por sus alas. Sin levantarse, él alza la mano derecha con un movimiento cortante. El impacto es instantáneo. El coro celestial se detiene en seco, como si una cuchilla invisible hubiera seccionado la vibración del éter. El sonido desaparece. No hay ecos, no hay resonancia. El silencio se expande desde el punto donde su mano se mantiene alzada, extendiéndose como una mancha oscura sobre el suelo luminoso. Los serafines se quedan suspendidos en el aire, con las bocas abiertas. La ausencia de armonía se vuelve una presión física que oprime el espacio. Lucifer mantiene el brazo extendido, sosteniendo la negación del sonido. La mancha de silencio crece, devorando la luz circundante y dejando a los ángeles en una inmovilidad forzada. El vacío se asienta con una pesadez absoluta. El silencio absoluto pesa sobre el umbral. Lucifer apoya las palmas de las manos contra el suelo y comienza a elevarse. Su movimiento es pausado, una transición lenta que rompe la inmovilidad anterior. A medida que sus piernas se estiran y su torso se endereza, la luz que emana del suelo de cristal se distorsiona. Su cuerpo, antes traslúcido y capaz de dejar pasar la claridad celestial, ahora bloquea el resplandor. Una sombra, densa y definida,
Se proyecta desde sus pies y se extiende sobre la superficie luminosa. La mancha oscura se alarga, estirándose como una garra que reclama el espacio que antes ocupaba la armonía. Él se yergue por completo, ocupando una altura que parece desafiar la proporción del entorno. La sombra se expande, oscureciendo los grabados del suelo. La transparencia divina se ha perdido. Ahora, él es una presencia opaca, marcando el territorio de su nueva existencia. La transformación se sella en el núcleo de su ser. Lucifer deja de ser un canal para la luz ajena y se convierte en el foco de su propia energía. Siente cómo la vibración celestial, que antes dictaba cada uno de sus impulsos, se apaga en su interior. Ya no hay ecos de órdenes superiores, ni resonancias de la voluntad divina. Él mismo se ha vuelto el origen. Sus manos, antes instrumentos de servicio, se cierran en puños firmes, palpando la densidad de su nueva autonomía. La luz que emana de su presencia ya no es un reflejo del trono, sino un brillo propio, denso y constante. Los serafines, aún paralizados ante el umbral, observan cómo su figura se vuelve más compacta, más real, despojada de cualquier rastro de su antigua naturaleza. Él gira el cuello, escaneando el espacio con una mirada que ya no busca aprobación. Cada fibra de su ser se alinea con este nuevo propósito. Se ha desprendido de la cadena de mando, rompiendo el vínculo que lo ataba a la fuente original. Ahora, su voluntad es la única ley que reconoce. La irreversibilidad del cambio se manifiesta en la firmeza de sus pasos. Lucifer respira, y el cielo reconoce una voluntad ajena a su diseño. El aire en el reino superior se tensa hasta el punto de ruptura. La voluntad de Lucifer, ahora absoluta y concentrada, golpea la geometría celestial como un martillo sobre cristal. Un sonido agudo, similar al de un metal que se desgarra, recorre la plataforma. Bajo sus pies, el suelo de luz comienza a resquebrajarse. Las líneas perfectas que dictaban la armonía del cielo se curvan, se quiebran y se separan. La eternidad, que hasta este momento se presentaba como un bloque inmutable, se fractura en miles de fragmentos. Los serafines retroceden, sus alas chocan entre sí en un caos de movimientos erráticos. El orden milenario, cimentado en la obediencia, se desmorona ante la presencia de una individualidad que se niega a ser contenida. Las columnas de luz que sostenían la bóveda parpadean y se apagan, dejando cicatrices oscuras en el firmamento. Cada paso que él da sobre el suelo agrietado provoca un temblor que sacude los cimientos de la creación. La realidad misma se distorsiona, incapaz de reconciliar la existencia de un ser que opera fuera de su diseño original. El cielo, acostumbrado a la repetición incesante, se enfrenta por primera vez al peso de un acto único e irrepetible. La fractura se expande, devorando la simetría del entorno, mientras la disonancia se convierte en la nueva melodía del espacio. El choque cósmico es total. Y en el centro de este desastre, la individualidad absoluta se alza, inamovible, sobre los restos de lo que alguna vez fue un orden perfecto. El estruendo de la fractura se apaga bajo la voluntad de Lucifer. Él no mira atrás. El coro, antes una sinfonía incesante, se reduce a un murmullo confuso que se pierde en la distancia. Con un movimiento deliberado, gira sobre sus talones. Sus pies abandonan la plataforma de cristal que aún vibra con el eco de su ruptura. Camina con paso firme hacia el borde del firmamento, donde la luz se desvanece en una negrura absoluta. A cada zancada, el suelo bajo él deja de emitir resplandor. Los serafines permanecen inmóviles, observando cómo su figura se recorta contra el vacío. Él no busca la confrontación, solo la distancia. Se dirige hacia el abismo, un espacio sin nombre que se abre ante él como una promesa de libertad. El aire se vuelve denso y frío, carente de la armonía que antes lo definía. Él avanza, dejando atrás el trono,
El vacío dejado por su partida no se llena. La luz, antes constante, ahora parpadea con una cadencia irregular. El cielo experimenta por primera vez el peso de una ausencia que se siente como una herida abierta. Los querubines permanecen estáticos, con las manos suspendidas en el aire, incapaces de retomar la sinfonía. El silencio no es una pausa, sino una presencia densa. La disidencia ha dejado una marca indeleble en la estructura misma del reino. Las leyes que regían la armonía se han vuelto frágiles. El curso de los reinos ha cambiado para siempre. Ya no existe la unidad absoluta, sino una grieta que divide lo que antes era indivisible. Lucifer se ha ido, pero su huella permanece, transformando la eternidad en un tiempo que conoce el significado de la pérdida.